Si repasamos la lista de actores inolvidables en la historia del desafío desértico, el DAF Turbo Twin y Jean de Roy son sin duda alguna los personajes más extravagantes, mismos que labraron sus nombres a fuego en las dunas de África, llevándose las miradas del mundo, así como la victoria de la edición de 1987, pero transformando trágicamente la categoría de camiones al año siguiente. Jean nació en Eindhoven en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, en plena ocupación nazi. Su padre Gerard era propietario de una flota de camiones, misma que fue confiscada. Por ello, acabada la guerra, debió comenzar desde cero, empleando carros tirados por caballos. Jean tomó el relevo de su progenitor al mando de la empresa, misma que fue creciendo vertiginosamente. Johannes de Roy, junto con su hermano Harry de Roy, fue cofundador y antiguo propietario de la empresa de transporte GM de Roy & Sons, de la cual hoy preside su hijo Gerard. De Roy comenzó a competir en motocross cuando era adolescente, pero se hizo más conocido después de su paso al rallycross en 1979, donde fue apodado Om Jan, Tío Jan, pero al pasar al rally ride en los 80s, se llevó el sobrenombre de l'Ours, el oso. DAF solo construyó unas pocas unidades de la versión de rally del modelo 55. Con él, de Roy participaría de forma continua, aunque con asistencia mecánica convertiría su auto de rally en una versión de rallycross, potenciando el motor hasta los 140 caballos. En aquel entonces, la marca también fabricó un monoplaza para competir en Fórmula 3, y ocupando los sistemas mecánicos de de Roy también le instalaría el sistema Variomatic del Fórmula 3 al modelo 55, con lo que la potencia logró ascender hasta la friolera de 280 caballos. Pero sus deseos de competencia no se detendrían con las pruebas europeas, y fue así que a finales de los 70s, un desafío nacería en las dunas de África, y con sus reglas bastante laxas en sus distintas categorías, despertarían en de Roy un nuevo sueño de victoria. De Roy dio sus primeros pasos en el Dakar en 1981, utilizando un par de camiones DAF 1800 4x4 con preparaciones básicas, manteniendo sus 200 caballos de fábrica. Los camiones provenían de su propia empresa de transporte. Para hacer su debut, abandonaría antes de la primera mitad de la competencia, pero sus ansias de victoria no se verían sosegadas. Después del rally, el responsable de marketing de DAF le preguntó si estaba interesado en volver para la siguiente edición, respondiendo con un rotundo sí. Para la edición de 1982, optó por usar un DAF NTT 2800 con 3 ejes y 300 caballos de potencia. Conocido como The Neus, este camión tendría tracción trasera doble, pero a pesar del aumento de prestaciones, finalizaría la prueba muy lejos de George Groenen y su Mercedes-Benz, vencedores de la divisional. Al año siguiente, de Roy prueba con otro concepto de camión, volviendo a los camiones de 2 ejes. Desplegaría el DAF FA 3300 4x4, apodado de Coffer, la valija, en referencia a la simpática decoración elegida para la carrocería. Si bien consigue terminar en la posición 34 de la general, avanzando casi 30 lugares con respecto al año anterior, continuaría muy lejos de Groen y su Mercedes-Benz. Con las dificultades que representaba la falta de caballos de fuerza, el dilema radicaba en que obtener más potencia no era el problema, sino las implicaciones técnicas de fiabilidad que conllevaba.
y la falta de tiempo para remediarlas. Con ello en mente, según los relatos, Jan miró desde la ventana de su oficina, posando su mirada en un DAF 3300 destartalado aparcado en una esquina, diciéndole a sus colaboradores: si un motor no tiene suficiente potencia, le ponemos otro. Y con trazos ansiosos en una hoja de papel, explica su punto, convirtiéndose en el arma perfecta para enfrentar el desierto. Se llevaron 2 camiones, quitaron todo lo que no hacía falta, las quintarruedas, los ejes traseros y todo lo que no servía. Soldaron los marcos a la altura de los tanques, pero por las prisas, ambas cabinas permanecerían en su lugar, con su propio motor y su propia caja de cambios. Con un sistema cruzado, las cajas de cambios estaban sincronizadas, y un solo eje seguía siendo direccionable. Sincronizar los 2 motores llevó mucho tiempo, el Dakar estaba encima, y no había tiempo para trabajar en la carrocería. Por ello, se decidió dejar la segunda cabina y adaptarla como camarote. Curiosamente, lo llevaron circulando por carreteras públicas a un taller de DAF equipado con un banco de pruebas. Una vez en él, desconectaron el eje intermedio para aislar la tracción y comenzaron a medir. Al alcanzar los 400 caballos, los indicadores de potencia y de par de momento se congelaron. Entonces, un gemido espeluznante inundó todo el garage, llenándolo al mismo tiempo de humo. Temiendo lo peor, al disiparse el humo, vieron que provenía del banco de pruebas. Retiraron las placas de seguridad. Estaba claro, el banco se había derretido. El bicéfalo podía presumir una potencia aproximada de 800 caballos y un par motor sin precedentes. Al final, todo lo que restaba era poner a punto el camión, tratando de domar a tal bestia. Cuando partió hacia el Dakar de 1984, la libertad del reglamento y el fuerte apoyo oficial de DAF convirtieron al holandés y su monstruoso camión en el centro de atención, creando repercusión publicitaria para la marca. El monstruo de 2 cabezas dejó claro quién era el más fuerte, ya que tomó inmediatamente la delantera de la clasificación de camiones, empleando la potencia del bicéfalo, y con el rugido de ambos motores, la aventura concluyó con el resultado obvio: Terroy abandonaría. Probablemente habría mantenido la punta, pero un maldito rodamiento de rueda, una pieza que rara vez falla, lo sacó de la contienda, ya que nadie llevaba una pieza de repuesto, por lo mismo que rara vez fallaba. Pero como consuelo, Terroy había encontrado la fórmula del éxito. Con la receta en mente, en 1985 desarrolló un camión bimotor de 870 caballos, basado en el F3300, bautizado como The Bull, el Toro. Ahora con una sola cabina y sin el inconveniente de la potencia, se enfocaría en diseñar una carrocería aerodinámica, igual a la empleada por George Scroin. El nuevo vehículo contaba con un motor delantero de 450 caballos y uno trasero de 420, mismos que transmitían la potencia al eje opuesto, además de recibir el apoyo del bicéfalo como camión de asistencia. En esta edición terminó como líder de su categoría y 15º en la general, pero la organización lo penaliza con 15 horas por unas reparaciones realizadas no autorizadas, dejándolo en la segunda posición. Pero esta vez, el objetivo estaba cada vez más cerca. Con los buenos resultados y con deseos de victoria, Terroy propuso cruzar la meta, no solo encabezando la categoría de camiones. Hablamos de una victoria general, una locura aún para nuestros días, pero que en la práctica no parecería estar muy lejos de la realidad. Con el apoyo de fábrica y su encanto con los patrocinadores, los fondos no parecerían ser un inconveniente. Pero la idea de vencer a vehículos como el Peugeot 405 T16 eran en realidad auténticos delirios de locura. Para vencerlos, debería jugar usando sus reglas. De las manos del ingeniero Wayne Hendricks, conocido de Jan de sus épocas en Rallycross, al construir el 55 4-wheel drive, con el que se reencontraría de nuevo
mientras trabajaba para dar impulso al departamento deportivo de DAF. La visión era la de desarrollar un chasis de acero tubular para albergar los propulsores, mismos que constaban de dos motores de 6 cilindros en línea de 11,6 litros y dos turbocompresores en cada uno, ambos acoplados a dos transmisiones de 8 marchas, sincronizadas en un solo mando. La carrocería aerodinámica era acompañada por un gran alerón trasero. Los esfuerzos para reducir el peso hicieron que se eliminara todo lo prescindible, dejando solo algunas herramientas básicas y 3 ruedas de repuesto colocadas al final del camión, con el objetivo de mejorar el reparto de pesos. Las prestaciones asustaban, aunque la rotura del eje delantero y la fractura de una mano de Jean Deroy, a falta de 3 especiales, lo dejaron con las manos vacías. Para 1987, el optimismo del holandés era desenfrenado. El Turbo Twin 2 utilizaría la cabina del DAF F3600, siendo más pequeña y ligera que la anterior. Aún así, logró mantener el mismo chasis tubular que el modelo anterior, pero el nuevo diseño era más aerodinámico, aparte de emplear más aluminio en la estructura, aligerando el peso del conjunto en 800 kilogramos aproximadamente, alcanzando un peso aproximado de 10 toneladas. Esto en parte se debió a la integración de DAF, ya que este se construyó en su fábrica, además de crear un prototipo en su departamento de competición. En aquel momento, la marca estaba muy involucrada en el proyecto y puso todos sus medios necesarios para alcanzar el éxito. Los motores contaban ahora con 3 turbos, generando una potencia combinada de 1200 caballos de potencia. Con tal rendimiento, la versión 2 consumía 1 litro de combustible cada 1,5 kilómetros, y con un tanque de 850 litros, le brindaba una autonomía que superaba los 1200 kilómetros. Con tales prestaciones de infarto, llegó incluso a ganarle una etapa a los autos. DAF y Deroy logran llevarse la victoria en su categoría, con 14 horas y media de ventaja sobre el Tatra 815 de Carilo Price, finalizando en la increíble 11ª posición de la general. Curiosamente, después del triunfo, festejando por la victoria de Jean Deroy, fue convencido para dar un espectáculo en el estacionamiento con el Turbo Twin 2. Los residentes llamaron a la policía, denunciando que un loco estaba corriendo con su camión sin silenciador. Deroy fue detenido, pero solo le requisaron la licencia temporalmente, aunque todavía podía operar los camiones de su compañía. Para la temporada siguiente, en 1988, el DAF Turbo Twin va por el bicampeonato. El gran resultado hizo que Deroy y DAF fueran en serio con 2 camiones, el X1 y el X2, con la segunda unidad enfocada en la victoria de la categoría de camiones en caso de que el X1 sufriera algún percance. Para ello, el camión debería de jugar según las reglas de un monstruo del Grupo S. Para reducir el peso aún más, portaría un chasis de aluminio, además de rediseñar el exterior gracias a la ayuda del equipo de fábrica, rematando con un nuevo diseño de cabina inspirado en el prototipo del modelo 95, además de que los motores serían revisados por los especialistas de DAF, configurándolos para aportar 3 turbos de geometría variable, con los 2 pequeños soplando para el turbo principal, consiguiendo un enorme empuje a cualquier rango de revoluciones. Con estas prestaciones de infarto, el X1 estaba limitado a 220 km por hora. La causa eran los neumáticos, mismos que no aseguraban su integridad a más velocidad, además de que el X1 aceleraba de 0 a 100 en apenas 8,5 segundos, todo con ayuda de los 1200 caballos de potencia producidos por sus 2 motores. Quizás parezca poco, pero hay que recordar que hablamos de un camión de 10 toneladas, hecho para sortear el desierto a toda velocidad. Como es costumbre, el carisma de Jan y el Turbo Twin se convirtieron en el centro de atención, y con las prestaciones demostradas el año pasado, era obvio que Jan se encontraría con algún aspirante por la victoria general,
y con ese potencial, la transmisión oficial seguiría al neerlandés. Un helicóptero sería su sombra, a sabiendas de que en algún momento se enfrentaría con un auto, y era imperativo registrar el momento en el que el camión superaría a un auto. El destino, o tal vez consecuencia de estar al máximo nivel, hizo que se cruzaran el DAF Turbo Twin 3 de Jan de Rooij con el Peugeot 405 T16 de Ari Vatanen. A más de 200 km por hora, el camión superó el auto en pleno desierto. Aquellas imágenes quedaron inmortalizadas en un icónico video que dio la vuelta al mundo, siendo una de las postales históricas más importantes del Rally Dakar. Tristemente, al igual que el Grupo B, estos camiones desaparecerían con una tragedia. En la octava etapa, entre Jaboa y Agadez, chocaría con una duna a más de 180 km por hora. Daría 6 vuelcos y uno de sus navegantes, Wes van Lovensief, fue despedido, falleciendo por el impacto. El piloto francés, Fontenay, arribaría al lugar, percatándose de inmediato de lo brutal del accidente. Apresuradamente buscaría ayuda, avisando a la organización para que rápidamente enviaran un helicóptero médico para evacuar a los heridos. El DAF iba equipado con un doble arco de seguridad interior y exterior, pero al caer por el desnivel y clavar el frente en la tierra, desintegraría la cabina por completo antes de comenzar a dar vueltas de campana. De Rooij, quien se ubicaba quinto en la clasificación general, habiendo superado al 95% de los autos y a punto de lograr su sueño, al enterarse de la tragedia, junto con DAF, decidió retirarse en señal de luto y por respeto a la familia de Van Lovensief. El Turbo Twin X1 fue el pico de desarrollo, conseguido a base de potencia bruta, volviéndolos muy peligrosos. Ese año, la TCO, la Terrier Sabine Organization, la organizadora de la carrera, prohibió la categoría de camiones T4, señalada por las numerosas críticas recibidas. Para 1989, la organización prohibió elevar la potencia y hacer modificaciones a las prestaciones del camión, todo ello para impedir que elevasen su velocidad. En esa misma edición, la categoría de camiones no tuvo partida en señal de duelo. Se prohibió el desarrollo de camiones prototipo por considerarlos peligrosos para los pilotos y para los espectadores. Se aplicaron una serie de restricciones, impidiéndoles superar los 140 km por hora. De Rooij no volvería al Dakar hasta el 2002, siendo el motivo de su regreso a la prueba africana el acompañar a su hijo Gerard, al cual le había prohibido competir en Rallycross. En cambio, le propuso hacer el Dakar junto a él. Más adelante, Gerard fue vencedor en 2012 y 2016 al volante de un Iveco. En la actualidad, lidera el equipo oficial de Iveco. En el presente, los camiones más potentes son de escuadras oficiales, con presupuestos millonarios, como los poderosos Kamaz o la italiana Iveco, con prototipos derivados de vehículos de serie con 900 caballos y una velocidad punta, aparentemente, de tan solo 140 km por hora. Con este nivel tecnológico, la categoría hizo énfasis en la fiabilidad y la eficiencia, pero con los cambios de ideología podrían generar prototipos de propulsión que liberasen más rendimiento, pero es poco probable que lleguen a igualar las prestaciones del pasado. En 2021, en el reglamento del Dakar, se introdujo la categoría clásica, en el que viejas glorias podrían volver a participar, aunque sería una carrera de regularidad y no de velocidad, lo cual vuelve intrigante pensar en aquellos pilotos con pista libre por delante, resistiendo la tentación de acelerar. Tantos nombres en la lista de participantes, pero son muy pocos los cuales son trascendentales. Ni siquiera llegan a ser los vencedores los más recordados. Por lo general, siempre es aquel que busca algo más, aquello que quizás está fuera de su alcance, pero que con insistencia llega a atraer la mirada del mundo por el gran intento de alcanzar su meta. Al final, en palabras de Gilles Villeneuve, ¿cómo podemos conocer nuestros límites si no tratamos de sobrepasarlos?